Bienvenidos al magazine Voz y Vida. Voz y Vida. Una ventana al universo de la voz. Hoy en su espacio de entrevista con la doctora Milena López, médico foniatra. Te deseamos mucha voz y un regalo de vida para ti. Bienvenidos todos, les saludamos con afecto en nombre de la profesora María Maneiro y su servidora Betsabé Talavera. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista del magazine Voz y Vida. Hoy, con una invitada muy especial, aperturamos el ciclo podcast con la doctora Milena López, médico foniatra. Egresada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en foniatría en el Instituto de Rehabilitación Médica del Ministerio de Salud, especialización en salud ocupacional, docente en el posgrado de foniatría en el mismo instituto por 25 años, médico foniatra del Hospital Francisco Antonio Rísquez y en la Fundación Teresa Carreño desde hace 25 años. Se trata de una extraordinaria profesional de trayectoria, una eminente médico. Nos consta de su dedicación y profesionalismo que la ha caracterizado siempre, una gran disciplina con su trabajo y con la labor que ha hecho con los cantantes y todos aquellos que trabajan con el arte vocal en Venezuela. De todas partes del país se vienen a consultar con la doctora Milena López y llegar al Teresa Carreño, encontrarla allí, es pues encontrarse con un familiar, con alguien muy querido y sentir una calidez en ese lugar, porque sabemos que ella siempre está allí, a la atención de sus cantantes y de todos aquellos que la necesitan. Hoy el magazine no podría tener mejor apertura e inauguración que teniendo a la doctora Milena López con nosotros, brindándonos sus conocimientos y toda su experiencia. Bienvenida, doctora. Qué honor tenerla en nuestra entrevista el día de hoy. Muchas gracias, Betsabé, por todas tus palabras. De verdad que yo estoy muy agradecida por la invitación y pues quiero aprovechar a la vez de felicitar a tu mamá y a ti por tan extraordinario proyecto que están llevando a cabo. Caramba, muchas gracias, doctora. Ha sido verdaderamente una motivación muy grande crear este espacio donde brindamos la oportunidad de conocer un poco más sobre el instrumento vocal y que este conocimiento esté al alcance del usuario, de todos aquellos que lo necesitan. Sinceramente, son años de mucha trayectoria, de años arduos que como artistas, como pedagogos, y son proyectos de vida que ahora es cuando se están cristalizando, a pesar de todas las dificultades que pudimos haber tenido Y que estamos viviendo. y las que estamos viviendo ahora, pero que poco a poco lo vamos logrando. Muy bueno, el proyecto me encantó, me parece que está muy completo lo que he visto y pues agradecida de nuevo por haberme tomado en cuenta y haberme considerado y bueno, y tener tan buen concepto de mí, no saben cuánto se los agradezco, de verdad. Estamos seguras, doctora, que todos nuestros colegas del gremio y sus pacientes comparten este mismo criterio hacia usted y además no tan solo como profesional, sino por su extraordinaria calidad humana que le caracteriza y hace de sus pacientes amigos para toda la vida. De verdad, le digo sinceramente que nosotros
atesoramos la amistad con usted y eso será para toda la vida, porque usted se lo merece, de verdad. No sabes cuánto extraño mi teatro, mis pacientes, no sabes cuánto de verdad con esta situación extraño esa consulta, porque además no solo era la atención de médico a paciente, sino lo que está refiriendo, que ya era tanto 25 años conociendo que no solamente la evolución en salud vocal ya les conocía, sino también mucho del aspecto personal de cada quien, y eso me llevaba a veces hasta resolverle los problemas. Las consultas se me hacían tan largas a veces que la enfermera se me paraba en la puerta: doctora, tiene 2, 3 pacientes más afuera. Y yo tratando a veces de resolver, porque logré con la gran mayoría de los pacientes establecer un gran rapport, que llegó hasta ser amistad en muchos de los casos. Pues entonces no sabes cuánto extraño la consulta del teatro en estos días. Me imagino que debe ser así, pero bueno, los que la tenemos en el corazón la tenemos muy presente, y así estemos distantes, yo estoy segura que Dios se va a encargar de retribuirle todo ese gesto que usted le ha brindado a sus pacientes por años, porque han sido bastantes años los que usted ha dedicado a esta labor. Amén sea, amén sea, de verdad. Así será, así doctora. será, amén. Amén. Ahora bien, doctora, entrando ya un poco más en el tema de la entrevista, ¿verdad? Hablemos un poco del aparato fonador, que en este caso pues sería el instrumento musical humano y con el cual podemos comunicarnos. Quisiéramos escuchar de usted, pues desde su óptica, la importancia de este instrumento para los seres humanos. Bueno, no solamente los profesionales de la voz, porque no solamente son los profesionales, sí, sino para no todos. solamente los profesionales de la voz, sino para todos, ya que todos llevamos el instrumento inserto dentro de nosotros. Así es. Sí, es así. Todos tenemos el instrumento por dentro y existe una similitud del instrumento vocal con instrumentos especialmente de viento, y lo que más me ha llamado a mí la atención es que tú tienes un instrumento de viento y tú lo conoces, lo manejas, lo puedes limpiar, lo puedes guardar. He visto músicos que han extraviado por alguna circunstancia su instrumento y no sabes cuánto lo sienten. Y en el caso de los cantantes, una de las cosas que me ha acercado más a ellos y a ustedes, te incluyo a ti también porque tengo 25 años conociéndote, es la angustia por conocer su aparato vocal. Y pues a mí como especialista de la comunicación, la importancia es precisamente eso, para la comunicación, ya que el aparato vocal, el aparato fonador, la laringe, forma parte del sistema fonatorio y es de gran importancia para la emisión del sonido y para la producción del habla, porque son elementos que conforman el lenguaje expresivo oral. Tratándose de comunicación, los elementos principales, más sencillos de un sistema de comunicación, está el emisor, el receptor y el canal por donde viaja el mensaje que estamos transmitiendo.
Entonces, en el caso de los profesionales de la voz, no solamente de los cantantes, resulta de gran impacto el aprovechar y poder lograr enriquecer una buena entonación de la voz, una adecuada articulación del habla, que le va a dar una excelente dicción, y que esos son claves para aprovechar ese lenguaje para la comunicación. Y como estamos hablando de un sistema funcional, este sistema funcional requiere de una interdependencia constante con el medio ambiente, y eso va a ser esa interrelación que va a mejorar la proyección de la voz, dependiendo de la acústica del sitio donde se esté emitiendo el sonido, y va a mejorar la inteligibilidad del habla para el receptor, porque mejora la comprensión del lenguaje, pues. Por supuesto, es sorprendente escuchar todo esto, que es de suma importancia, porque usted lo está haciendo con todos los detalles que amerita, tomando en cuenta también lo científico como una base real para comprender el verdadero funcionamiento del instrumento. Y bueno, yo te comentaba que como se trata de una importancia para la fonación, me parecía importante señalar como especialista de las patologías de la comunicación, me parecía importante señalarte qué es la foniatría, porque a pesar de que es una especialidad médica que tiene ya varios años, me llama a veces mucho la atención que recibo pacientes y me decían, y me comentan, yo no sé que esta especialidad existe, primera vez que voy a un médico foniatra. Entonces, me gustaría, para completar tu pregunta con respecto a la importancia del aparato fonador, comentarte lo que es la foniatría, ya que se trata de una especialidad médica que no solo va a abarcar los problemas de la voz, sino que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías de la comunicación humana, es decir, de las patologías del lenguaje, del habla, de la voz, del aprendizaje, de la audición y de la deglución. Entonces, me parece eso importante para la audiencia que tienes ahora, que se sepa qué es un médico foniatra y qué es la foniatría. Lo otro que te comentaba cuando se interrumpió la comunicación es que es importante conocer la voz como función y la voz como sistema funcional, porque la voz como función es una acción normal o especial de cualquier órgano del organismo. En el caso de la laringe, cuando el aire proveniente de los pulmones asciende hacia la laringe, produce una vibración a nivel de los bordes de las cuerdas vocales, y te ponía el ejemplo que esto sucede en el caso del llanto, del grito, que va a tratarse de una comunicación primitiva, es decir, que son expresiones o es una comunicación sin un contenido simbólico, sin un contenido de finalidad. Es decir, que ya en este tipo de comunicación no se establece un lenguaje, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista foniátrico, la voz es considerada un sistema funcional. Entonces, para la voz, el sistema funcional es el sistema fonatorio. Este sistema fonatorio está conformado por un conjunto de órganos que se van a interrelacionar entre ellos, van a actuar sinérgicamente para producir la voz y van a tener una dependencia
con el medio ambiente. El medio ambiente puede hacer que esta interrelación se modifique para obtener el mejor producto, para obtener la mejor calidad del sonido. Así la voz como un sistema funcional requiere de un componente biológico, de la esfera afectivo-emocional, de la voluntad y de los cambios, como ya te dije, del medio ambiente. Entonces, ya desde este punto de vista, logramos transmitir un pensamiento con un contenido simbólico, con un contenido de finalidad, como lo es la voz para las expresiones más elevadas, como el canto, la oratoria, la actuación y, por supuesto, para la comunicación entre los seres humanos. Lo que quiere decir que en el instrumento de la voz se conjugan todos los procesos del ser humano. Es decir, todo el compendio de sistemas que lo conforman intervienen en él, como usted bien dice, pues. Sí, para la producción de la voz se requiere de esa interrelación, se requiere que entre los componentes del sistema fonatorio. Entonces podemos simplificarlo diciendo que para la producción se requiere de un componente biológico de la esfera afectivo-emocional y de la voluntad y del medio ambiente. Doctora, de acuerdo a todo lo que ya hemos escuchado, que es tan interesante, usted que ha atendido tantos profesionales del canto, ¿cómo se comporta el aparato fonador de un cantante, considerando la doble función que le damos para la comunicación con el habla en el día a día y luego el intenso uso que le damos con la profesión? Yo siempre les digo a los cantantes que tú no tienes un aparato o un sistema fonatorio para hablar y otro para cantar. Tienes el mismo sistema fonatorio para una u otra cosa. Por supuesto que van a existir diferencias entre la voz hablada y la voz cantada, pero el mismo se rigen por los mismos principios fisiológicos, ¿verdad? Para la puesta en funcionamiento de ese órgano. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cantante aprende con la técnica vocal el modo de utilizar todos esos órganos que conforman el sistema funcional, porque también te lo comentaba antes que se interrumpiera la comunicación, que el sistema fonatorio puede ser estructurado, pues es un acto aprendido, porque ya que no existe en el ser humano ningún órgano, ni sistema, ni aparato que por sí solo produzca la voz, entonces el cantante trabaja con su técnica sobre todos esos órganos a través de automatismos neurológicos, de sensaciones que son adquiridas por el entrenamiento y que le van a permitir trabajar con un aparato elástico que le va a impedir un manejo adecuado para evitar tensiones, esfuerzos y les va a evitar, por supuesto, las lesiones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás evaluando a un cantante, tienes que conocer el nivel de usuario de la voz, porque no solamente en lo cotidiano, la mayoría de los profesionales del canto a la vez tienen otro trabajo, ya bien sea como docente, pues tú ves la diversidad de profesiones que tienen todos los integrantes del coro, que muchos tienen profesiones
son usuarios profesionales de la voz hablada también. Entonces, cuando tú los evalúas, tú encuentras que existe una disociación entre la voz hablada y la voz cantada. Entonces, siempre ha sido mi preocupación de por qué hacen el manejo inadecuado de la voz hablada, cuando muchas de las patologías que puede presentar un cantante son debidas al mal uso, no de su voz cantada, porque ellos aprendieron una técnica, el cantante aprendió una técnica, y esa técnica no la utilizan para la voz hablada. Entonces, y menos para lo cotidiano. Entonces ha sido una de mis preocupaciones y es una de las cosas que más veo en la consulta. Sí, fíjese que tomando en consideración su respuesta, me tomo el espacio, un poquito de tiempo, para informar a la audiencia que esta observación que usted hace ha sido parte de la educación vocal que como maestras de canto hemos venido aplicando en nuestras cátedras y ahora en el aula virtual de arte vocal online. Es una metodología diseñada por la maestra Maneiro, donde ella sostiene que todos los estudiantes de canto deben recibir la técnica de la voz hablada y aprender a usar su instrumento en ambas funciones, en su totalidad, pues, que el sonido tenga la misma calidad estética, sonora, tanto para hablar como para cantar. Eso es muy importante y nosotras como docentes también lo hemos notado y estamos de acuerdo con lo que usted está refiriendo. Sí, en el día a día es, por ejemplo, lo que yo veo, sobre todo en los estudiantes de canto, ya sea canto lírico, canto popular, que cuando llegan a la consulta, llegan en muchos casos con un instrumento grandísimo, a veces hasta más grande que ellos, un morral, cuando se sientan es como si sienten que llegaron al cielo. Entonces le digo, niño, ¿qué es eso que tienes en ese morral? Entonces eso le altera la postura, le abre el morral y empieza a sacar el agua, el cooler, las partituras, y si es mujer, los cosméticos, la cartera, el celular, o sea, una cantidad de bromas que ya eso le crea primero una alteración postural, después tensiones musculares que las manifiestan en el habla con tensiones musculares que le impiden la apertura correcta de la boca, tensiones a nivel del cuello cuando están hablando, una inadecuada coordinación fonorrespiratoria, están hablando y toman aire por la boca y vuelven y toman aire, y entonces Dios, ¿qué es eso? Y entonces notas que no tienen el entrenamiento para la voz hablada, y siempre es mi insistencia. En muchos casos se puede solucionar con la readaptación respiratoria, con algunas recomendaciones, pero hay otros casos que tienen que ingresar a una terapia formal para la voz hablada, para corregir todos esos defectos que tiene, porque la voz se sustenta en tres cosas fundamentales, que es la relajación, la respiración y la impostación. Entonces, y yo diría también que además la articulación, que eso va implícito, claro, porque para la articulación utilizas los mismos órganos que utilizas para la resonancia. Claro. Entonces, cuando yo veo eso, digo, Dios, qué daño te estás haciendo con la voz hablada. O sea, tienen técnica, pero no tienen entrenamiento. De hecho, mi trabajo con cantantes comenzó cuando hice mi tesis al finalizar el posgrado, y la tesis, el trabajo de investigación
se titulaba Características de la voz hablada en cantantes de agrupaciones corales del área metropolitana. Y pues sí, siempre ha sido mi inquietud eso de que no son dos instrumentos, tú no tienes una anatomía para una cosa y una anatomía para otra. No, los dos es el mismo instrumento, y tanto para el habla como para el canto se rigen por los mismos principios fisiológicos. Y entonces a mí me parece de suma importancia incluir dentro de los estudios de canto ese conocimiento básico sobre anatomía y sobre fisiología de la voz. Que eso va a ayudar, como también te lo había comentado, a prevenir las patologías de la voz hablada que van a influir en la voz cantada, y tú vas a encontrar que las patologías de la voz cantada las llaman disodias, o sea, porque son manifestaciones propias del canto cuando aparecen algún tipo de alteración, ya sea funcional o ya sea orgánica, como son ruptura del tono, disminución de la extensión vocal, el airecito ese que se escucha, que son la fatiga vocal, que son los motivos de consulta más frecuentes que hacen los cantantes en relación a su voz cantada, y cuando tú evalúas no consigues alteración, porque utilizan su técnica muy bien para cantar, pero la voz hablada pues es un desastre. Y el buen manejo de la voz hablada, por supuesto, estoy 100% segura que va a influir favorablemente en la evolución del canto. Así es, doctora. Nosotras compartimos su criterio y nos encanta que usted lo haya explicado pues de una manera muy expresiva, concisa, pues, porque hemos venido trabajando en esa forma de enseñanza, considerando al instrumento como un todo, donde debe funcionar al máximo de sus potencialidades. Así que más avalado imposible. Me parece excelente, porque te digo que comencé mi trabajo de investigación como para el posgrado, para terminar el posgrado, y precisamente el tema era las características de la voz hablada en cantantes de agrupaciones vocales del área metropolitana, pues que así se llamaba en ese momento el distrito capital. Ajá. Y entonces, bueno, lo que encontré fue efectivamente eso, o sea, una disociación entre la voz hablada y una disociación entre la voz cantada. Otra cosa, por ejemplo, que yo me encuentro mucho, que yo cuando estamos realizando el examen, le digo, ¿por qué hablas así? Entonces habla así como, entonces le digo, tienes que colocar tu voz un poquito en los resonadores. Entonces enseguida, si son sopranos, pues se van para el registro pues más agudo que tengan. Entonces le digo, no, tú tienes una tesitura para tu voz hablada, y tú para tu voz hablada, para el habla cotidiana, tú puedes hablar con tu resonancia de pecho. La voz no tiene un solo tono, ya va a variar, y para tu voz que necesites proyectar como profesional, pues móntala un poquito a nivel nasal y te va a dar una buena resonancia y una buena proyección. Entonces, porque cuando les dice, ¿por qué no colocas tu voz en los resonadores? Enseguida hablan con la voz agudísima y sí, voy a hablar así. Entonces le digo, no, claro, te es incómodo a ti y también para el que te está escuchando. Todo el mundo te va a mirar, ¿por qué vas a hablar así? Pero tú, dentro de tu tesitura, de tu voz hablada, tú tienes registro del medio
hacia los graves, que puedes utilizar lo que llaman voz de pecho, y si vas a hacer una conferencia, vas a hacer te desempeñas en un trabajo donde seas profesional de la voz hablada, puedes utilizar tu resonancia nasal, colocar tu voz en tu máscara y que tengas mejor proyección, y no vas a hacer esos agudos tan que de verdad te sientes incómoda tú e incomodas también a las demás personas. Sí, porque existe mucho desconocimiento del instrumento. Fíjese, el sistema de resonancia es lo que más nos cuesta trabajar, y yo sé que los maestros de canto van a compartir la misma opinión con nosotras. Es lo que nos cuesta trabajar más con los alumnos, que ellos puedan conocerlo, que ellos puedan sentir dónde está su resonancia, dónde está la resonancia correcta y dónde el sonido crece en esa resonancia. Pero es que hay que estudiarlo y hay que investigar lo que está allí adentro. Porque lo que está sucediendo allá adentro es algo grandioso, es un fenómeno. Yo decía, pero es que la voz es un fenómeno. Sacar la voz de un ser humano, la expresión de la voz de un ser humano, cualquiera que sea su cuerda vocal, eso es un fenómeno. La experiencia ha sido muy grande, porque yo trabajé con todos los niveles de la educación, con niñitos chiquiticos, los niñitos más chiquiticos, hasta el nivel más alto de la parte de la educación. Entonces yo fui recopilando todo eso y guardando todas esas experiencias con los niños. Cuando llamaron a hacer la implantación de la escuela básica en Venezuela, a mí me seleccionaron para yo ir a hacer los estudios como especialista en niños, para manejar el trabajo de niños en las voces. Ese es otro mundo dentro de las voces. Sí. Y de hecho las patologías son las mismas, pero el manejo de la voz en los niños es diferente que en los adultos. Sí. Porque hay que esperar el crecimiento de ese instrumento, hay que esperar el periodo de maduración de la voz, del paso de la adolescencia a la adultez, para poder ya comenzar a trabajar sobre todo sobre la impostación. Sí. En los niños la educación vocal varía un poco, pues, sí, pero sí es necesaria. Sí. Fíjese, doctora, nosotros comenzamos cuando los alumnos ingresan a la cátedra, al aula virtual, nosotros siempre hacemos énfasis en que ellos conozcan todo lo que sucede por dentro, porque así como un pianista conoce el piano y conoce todas las partes del piano, igualmente un violinista o un violonchelista, el cantante tiene que conocer cómo está conformado su instrumento y cómo funciona. Entonces, por tratarse de ser un instrumento orgánico y biológico, se pasa por alto, cosa que es un error garrafal. Inclusive en los pensum de estudio tiene que estar inserta la materia donde el alumno, empezando a estudiar el canto, conozca primero cuál es el instrumento que él va a desarrollar y cómo está conformado ese instrumento. Pero fíjese que el niño, el adolescente, el adulto no conocen su instrumento vocal y vienen a estudiar, a hacer clases de canto, y lo primero que tiene que hacer un maestro especialista en voz, tiene que darle a conocer el instrumento que posee el alumno, porque ellos no lo conocen, ellos lo tienen que descubrir cuál es su instrumento y qué es lo que hay allí. Entonces, si el maestro empieza a trabajar con ese recurso, que es el recurso humano que se está presentando en ese momento, el maestro comienza a decodificar todo lo que en ese momento le está llegando. El alumno tiene la oportunidad de conocer su instrumento, y no solamente conocerlo, sino de llegar a ejecutarlo
como debe ser, a través de los conocimientos que se le van a impartir, pues. Así es, así mismo es. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la doctora Milena López en una segunda parte de esta entrevista que ha estado muy interesante con todos los conocimientos y la experiencia que tiene la doctora en esta área en lo que respecta a la importancia de la voz y toda la parte científica de este extraordinario instrumento como es la voz humana. Ya regresamos.